Hola, ¿cómo estás? La muerte y el paso del tiempo son inevitables. Al encontrarse con algo inevitable surge emociones y angustias que hace a uno preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? O afirmar, yo no merezco esto, o no es justo que esto me pase a mí. Lo cierto es que cada uno se enfrentará con lo inevitable. Encontramos frente al Señor, también el encontrarnos frente al Señor, también es inevitable. Amós comparte con el pueblo de Dios los juicios inevitables de Dios, con la visión de una canasta de fruta de verano. Entonces en Amós 8 del 1 al 12 encontraremos los inevitables juicios de Dios. Y dice así, Amós 8 del 1 al 12, así me mostró el Señor Dios, he aquí una cesta con frutas de verano, y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes del trigo, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio falsificando fraudulentamente las balanzas, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. ¿No temblará la tierra por esto? ¿No harán duelo todos sus habitantes? Subirá todo como el río Nilo, se agitará y mermerá como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía, y el pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto y que se rapen todas las cabezas. Traeré a ella duelo como por un hijo único, y su final será un día de amargura. He aquí que vienen los días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando palabra del Señor y no la encontrarán. En los versículos 1 al 3, los juicios de Dios se acercan. Me mostró el Señor Dios. Esta visión está relacionada con las tres anteriores del capítulo 7, antes de que se encontrara o confrontara a Amós con Amasías. Una cesta con fruta de verano. Amós usa un juego de palabras en el hebreo. Fruta y final pudieron ser pronunciadas de la misma manera. La fruta de verano es la última fruta de la estación que madura en forma rápida en el calor. Es metáfora por la podredumbre espiritual. ¿Qué ves, Amós? Cuando el Señor nos pregunta qué vemos, nosotros vemos lo físico. Cuando Él quiere que veamos con ojos espirituales.
Respondí: una cesta de frutas de verano. La fruta de verano no era apropiada para preservar, se tenía que comer tan pronto que se cosechaba. El reino de Israel estaba listo para destrucción. Ha llegado el final de mi pueblo. Denota que el pacto en los descendientes de Abraham y Yahweh será invalidado con las tribus del norte. El pacto es quebrantado. No lo soportaré más. Por su maldad, Israel está llena de maldad. Dios ya no volverá a perdonar sus pecados. Aquí muestra un pecado de comunidad. Gemirán los cantores del templo. Los cantos del templo se convierten en tristes lamentos. La canción alegre del templo se convertirá en el clamoreo y el quejido del pueblo. Muchos serán los cadáveres. La maldición del Señor visitará a su pueblo. Habrá tantos cadáveres que los cantores para el luto profesional, los cantores profesionales para el luto, no abastecerían. En todo lugar serán arrojados en silencio. Esto se refiere a prácticas abnormales de entierro. El bullicio de la ciudad se convierte en un silencio absoluto. En 1985, mi experiencia personal, yo había crecido en la Ciudad de México en mi adolescencia y estaba acostumbrado al bullicio de la gente y lo que sucedía cada vez, pero cuando sucedió el terremoto de 1985, en donde hubo gran destrucción, entonces, y no quiero decir que por esa destrucción el Señor los estaba castigando de ninguna manera, pero quiero ejemplificar el silencio de una ciudad de millones de personas. Llegó a ser palpable y no se oía ruido alguno. Se había convertido en un silencio completo. En la aplicación de esta semana, viva viviendo esta semana reconociendo que no se puede escapar del Señor. En los versículos 4 al 7, los inevitables juicios de Dios al menospreciar al prójimo. Oigan esto. Oigan para poder hacer. Es la misma palabra de escuchar que se usa en Deuteronomio 6 del 4 al 6, cuando llama al pueblo a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Cristo agrega: y amar al prójimo como a ti mismo, que en este caso es lo que el Señor les estaba diciendo, de que habían menospreciado al prójimo. Aquí Amós llama la atención al prójimo, llama la atención para aquellos oprimiendo al pobre y al necesitado. Los que pisotean a los necesitados, humillan a los pobres, acaban con los pobres, pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Los tratan como algo para sacarles provecho. Arruinan a los pobres de la tierra. Esto lo hacía el rico y el poderoso políticamente. Y no sucede todavía hoy en día. ¿Cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes? Para vender más caro con el trigo, desean que pronto termine el día de reposo y las fiestas de fin de mes. Así podían instigar sus esquemas injustas, impropios e ilegal hacia el pobre, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio.
hacer el quintal menos y hace más grande su ciclo. Usaban dos diferentes grupos de pesas, una ligera para pesar lo que se iba a vender y otra pesada para usar para lo que iban a pagar, falsificando fraudulentamente las balanzas, al engañar al prójimo usando pesas y medidas falsas. Empresas comerciales deshonestas e injustas, especialmente contra el pobre. Y el ejemplo de hoy en día es como esqueman, buscar, escamar, sacarle a la gente con algunas maneras de arruinar a la gente y buscar quitarle lo poco que tiene para comprar a los pobres por dinero. Quieren hacer esclavos a los pobres a cambio de unas monedas, los necesitados por un par de zapatos. Este es un ejemplo de cómo la gente pobre no podía comprar comida y fueron forzados a venderse o sus familias en la esclavitud por poco dinero. Quieren hacer esclavos a los pobres por el precio de unas sandalias. Vendamos los desechos del trigo. Estos ricos se bajaban tanto que vendían su grano mezclado con cáscaras, piedras, etc. Hasta venden la cáscara del trigo con el trigo. El Señor ha jurado. Amós usa término varias veces como una manera de mostrar que sus palabras son verdaderas. En Amós 4:2, el Señor ha jurado por su santidad. En Amós 6:8, el Señor ha jurado por sí mismo. Y aquí, no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. Esta afirmación es una muy fuerte y enfática. Estos comerciantes explotadores responderán por los crímenes hechos tanto contra sus hermanos y hermanas del pacto como a su pueblo del pacto, como a su Dios del pacto. El ejemplo que quiero utilizar aquí es como muchas veces se oyen de millonarios que han dado y son muy generosos con su dinero para ayudar en esto y lo otro, pero lo que nunca dicen es cómo explotaron a sus trabajadores para poder ganar esas riquezas que tenían. O la otra cosa que me llama la atención es lo que ha sucedido en ocasión con las familias de las víctimas en Uvalde, de la matazón, sufriendo sin dinero. Algunos sufren y no tienen dinero cuando dice que mucho dinero se destinó para ellos, pero por lo visto se ha usado para intermediarios en vez de para las familias de las víctimas. La aplicación, quiero que se pregunten, ¿cómo voy a tratar al prójimo en esta semana? ¿Cómo voy a tratar al prójimo en esta semana? ¿Voy a buscar cómo explotarlo o voy a buscar cómo servirle? Las consecuencias. Hay consecuencias cuando el Señor nos está guiando a las inevitables, los inevitables juicios de Dios. Hay consecuencias, los versículos 8 al 10. ¿No temblarán la tierra por esto? Es la imagen usada de un terremoto. ¿No harán duelo sus habitantes? Esta pregunta espera una respuesta de sí, a diferencia del modo usada en el español, en donde cuando decimos no en algo, esperamos la respuesta negativa. Aquí el Señor está buscando una respuesta afirmativa. Subirá, se agitará y mermerá como el río Nilo. La destrucción
causada por el diluvio anual del río Nilo en Egipto. Es lo que se refiere aquí. Sucederá que haré que el sol se oculte al mediodía. Haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra oscurece. Cuando uno está haciendo el mal, ya la luz de Dios está lejos de uno. Y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Uno quedará en oscuridad. Convertiré la fiesta de ustedes en duelo. Las fiestas se convertirán en velorios. Y todas sus canciones en cantos fúnebres. Los cantos se vuelven en si hubiera. Se convierten en tristes lamentos. Lamentaciones 5:15 nos dice: ha cesado el regocijo de nuestro corazón, nuestra danza se ha convertido en duelo. Cubran de luto, rapen todas sus cabezas, andarán de luto, se raparán la cabeza. Las mujeres, su pelo, pues era lo más preciado, y los hombres su barba. Lo que era su orgullo se lo quitarán en señal de luto. Traeré duelo como por hijo único, recordando lo que hizo en Egipto cuando sacó al pueblo de esclavitud, la muerte de los hijos primogénitos de las viviendas no cubiertas con la sangre en los postes. Ahora, porque han escogido la esclavitud de la idolatría, también entonces harán duelo por hijos únicos. Final será un día de amargura. La mayoría de los lutos tienen su tiempo. Este sería duradero, este sería amargo. Las consecuencias del pecado muchas veces son vidas amargadas. Santiago 3:14 nos dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mienten contra la verdad. O Romanos 3:14: llena esta su boca de maldición y amargura. O Hebreos 12:15: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ello muchos sean contaminados. El ejemplo que quiero utilizar aquí es la guerra evitable de Irlanda del Norte, cuando vecino mata a vecino porque no están de acuerdo por algo y el clero no levanta la voz. Lo podemos también ver en cuando llegaron los nazis, o si hoy en día, viendo las situaciones en donde hay situaciones en donde gente está llegando a ser racista y no levantamos la voz, entonces la sangre será sobre nosotros. Hay consecuencias. Pero cuando empezaron a tener diálogo allá en Irlanda del Norte, se pudo forjar una paz. El nacionalismo, en donde se menosprecia a un grupo, y vecino va contra vecino, necesitamos empezar a forjar un diálogo para que entonces podamos vivir en paz. En la aplicación, hay consecuencias cuando personas de fe no levantan la voz para la paz, viviendo, reconociendo que hay consecuencias por sus acciones. De la misma manera que hubo consecuencias al pueblo de Israel, hay consecuencias para con nosotros hoy en día. Pero los versículos 11 y 12
cuidado de menospreciar al Señor. Enviaré hambre a la tierra, hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero tenemos que tener esa hambre. En este caso, se enviaría el hambre de la tierra. Irán errantes de mar a mar, irán de un lado del país a otro, continuarán en sus calamidades y no encontrarán palabra de Dios, pues han rechazado aquel que es el pan de la vida. Andarán errantes buscando palabras del Señor. Isaías 55, 6 y 7 nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Pero cuando Él se aleja, entonces tenemos problemas. Y sigue Isaías diciendo: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Este es el día, como dice 2 Corintios 6, 2 y Isaías 49, 8. Ahora es el tiempo propicio. He aquí es el día de salvación, y no la encontrarán. Lo triste es que cuando rechazamos, luego no vamos a encontrar cuando queremos buscar. Uno quiere más señales y más oportunidades, pero a través de Cristo ya no hay más, ya no hablará más. En aquel día desmayarán de sed, pues no han encontrado el manantial de vida. Para uno hoy en día, Cristo es el manantial de vida. En Él no desmayaremos de sed. El ejemplo que podemos usar aquí en el cuidado de menospreciar al Señor es cuando el joven rico va delante del Señor y le dice: ¿qué es lo que debo de hacer para obtener la vida eterna? Y entonces hay ese diálogo, pero el joven rico se va triste porque amaba más sus riquezas que lo que el Señor le estaba indicando. Y entonces el Señor llega a decir que sería más difícil que un rico entrara al reino de los cielos, que un camello pasara por un anillo. Ahora, lo que necesitamos llegar a ver es de que ese joven rico menospreció la oferta del Señor. Usted no lo haga. La aplicación: aproveche la oferta de gracia que el Señor le ofrece hoy y disfrute de lo que el Señor le da en este día y no se lo menosprecie. En conclusión, ¿dónde se encontrará en los juicios inevitables del Señor? ¿Mereciendo castigo eterno o acogiéndose a la gracia del Señor al tratar al prójimo con la dignidad que el Señor le da? Espero que escojan esta semana llegar a acogerse de la gracia del Señor y a tratar al prójimo con la dignidad que el Señor le ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas, y que tú, Señor, puedas tomar esto, y es inevitable encontrarnos contigo, Señor, que podamos hacerlo de tal manera que hallamos gracia delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.